en Águilas es como que el Señor también nos hizo rendir lo del fútbol, porque nos reunimos los miércoles y los domingos por la tarde. Así que fijaos, ahí sí que, por más que quieran, los aguileños. Aleluya, gloria a Dios. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que estamos disfrutando en tu presencia. Y gracias, Padre, porque ahora podemos disponernos, dedicar estos momentos para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, aunque tú ya nos estás hablando, Señor. Gracias, Señor. Bendice este tiempo. Yo me expongo, Señor, una vez más delante de ti, Padre, y te pido que me ayudes, Señor, como instrumento tuyo, Señor, para que en esta oportunidad tú puedas tomar el control, Espíritu Santo, Señor, y tú puedas con toda libertad compartir la palabra que está en tu corazón para nosotros. Bendice este tiempo, Señor. Yo pongo delante de ti, Padre, todo lo que he anotado, los apuntes, todo lo que he preparado. Señor, lo someto todo a ti, Señor, aunque desde el primer momento todo está sometido, pero una vez más, Señor, lo pongo todo delante de ti, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo tomes el control aún de mis pensamientos, para que con toda libertad fluya, Señor, lo que tú tienes preparado para tu iglesia en este momento, Padre. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Hay una palabra, hermanos, que ya en estos días el Señor la está poniendo con mucha fuerza en mi corazón, y veo que a través de distintas cosas que estamos viviendo como iglesia, como pueblo, incluso también en el nivel del trabajo, del ministerio que estamos teniendo, de la radio, de la televisión, el Señor me está haciendo enfocar todos estos días de una forma muy especial acerca del temor del Señor. Por eso en este mensaje lo he titulado el temor de Dios. Y pido al Señor que el Señor abra nuestro entendimiento y podamos entender, aunque quizás nunca vamos a llegar a entender en plenitud lo que es el temor de Dios, porque hasta incluso si nosotros nos ponemos a estudiar en los diccionarios, podemos ver que temor, que miedo son sinónimos, y muchas veces se usa la misma palabra para ciertas y determinadas cosas, pero vemos que en la palabra de Dios, cuando se nos habla del temor de Dios, es un sentimiento muy especial que no es en sí el miedo, pero sí es respeto, es reverencia, es honra a nuestro Dios. Y yo lo que he podido ver en cierta manera en la experiencia, y lo que podemos ver también en el pueblo de Dios, y es que cuando el pueblo tenía miedo, huía de Dios, no quería saber nada con Dios cuando tenían miedo. Pero cuando había temor, a través del temor el pueblo se acercaba a Dios, o los hombres de Dios se acercan a Dios cuando hay temor. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Hay un patrón, hermanos, que podemos verlo a través prácticamente de todas las escrituras, que se cumple indefectiblemente, y es que se manifiestan casi juntas tres cosas. Si usted te pone a ver la Biblia, podemos ver distintos eventos en la historia del pueblo de Israel, y hasta incluso podemos ver eventos en el Nuevo Testamento que vemos que
hay tres cosas que parece que van en cierta manera juntas. Por un lado, orden. Después, como consecuencia del orden, viene la gloria. Y como consecuencia de la gloria, hay juicio. Antes que Dios manifieste su gloria, podemos ver que debe haber un orden divino. Una vez que la gloria es revelada, viene una gran bendición. Pero también, una vez que su gloria es revelada, cualquier irreverencia, desorden o desobediencia enfrenta el juicio inmediato. Hermanos, para poner fundamento bíblico a todo esto que estamos viendo, que estamos diciendo, vamos a ver un poco de biblina hoy, ¿no? Como dice el siervo Radamés. Aleluya. Fijaos, vamos a Génesis, ya empezando, ya cuando comienza la historia de la humanidad. Fijaos, en Génesis capítulo 1, versículo 2, allí dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las palabras hebreas para hablar de estaba desordenada son una combinación de dos palabras. La palabra ayah, para aquellos que están tomando nota, es H-A-Y-A-H. Ayah. Y toum, lo deletreo, T-O-H-U-W, tou. Juntas estas dos palabras nos dan una descripción más acabada. La tierra era sin forma y caótica. Wow. La tierra estaba sin forma y era caótica. Había un desorden. No había orden, sino desorden. Y mira lo que dice la Biblia. Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya. Gloria a Dios. En medio de ese caos, el Espíritu de Dios empezó a moverse. Y también en un determinado momento la palabra de Dios empezó a expresarse, empezó a dar orden, y la palabra de Dios empezó a poner orden. Y Dios, a través de su palabra y del Espíritu, empezó a poner orden en el planeta. Dios preparó durante 6 días. Dios durante 6 días estuvo poniendo orden en la tierra, antes de liberar su gloria sobre ella. Tomó especial cuidado en el jardín, en él mismo plantó. Entonces Él creó al hombre como el centro de la creación. Una vez que el jardín fue preparado, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, como lo dice bien la Escritura. Y todos, hermanos, sabemos que la ciencia ha encontrado que cada elemento químico del cuerpo humano se encuentra en la corteza terrestre. Así que por lo tanto estamos quizás en condiciones de decir que Dios diseñó tanto una maravilla de ingeniería como científica en la construcción del hombre. Ahora, en primer lugar, vamos a ver una cosa. El orden divino trae la gloria de Dios. Por ejemplo, Dios invirtió en este particular 6 días para traer el orden divino sobre la tierra. Luego también trajo orden sobre el cuerpo del hombre que creó. Porque dice la palabra que Dios lo formó, le dio forma al hombre. Y una vez el orden divino fue establecido, dice la Biblia que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser
viviente. Esto lo tenemos ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7. Literalmente Dios sopló de su espíritu dentro de ese cuerpo humano. Así que podemos decir que después que estuvo todo en orden, y después que estuvo en orden de ese cuerpo que Dios le había dado forma, entonces Dios sopla aliento de vida, pero Dios sopla de su espíritu. Dicho en otras palabras, Dios manifiesta allí su gloria, manifiesta su presencia. Aleluya. Por eso dice la Biblia que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y luego la mujer fue sacada del costado del hombre. No tenían ropa ni otra cosa que cubrirse. Dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Ustedes saben, hermanos, que a todas las demás criaturas que Dios creó, a los animales, a todos les dio una cobertura. A los animales les dio un pelaje, los cubrió con un pelaje. A las aves los cubrió de plumas. A los peces de escamas y de caparazones. Pero fijaos que el hombre no necesitaba cobertura externa. Todos los demás seres creados tenían cobertura externa, pero el hombre no necesitaba cobertura externa. Por eso el salmista nos dice que Dios, hablando del hombre, que Dios lo coronó de gloria y de honra. Lo dice en el Salmo capítulo 8, versículo 5. Ahora fijaos, la palabra hebrea para coronar es atar. Esto significa envolverlo. O sea que en esencia el hombre y la mujer estaban vestidos con la gloria de Dios. Por eso no necesitaban otra cobertura. Todos los demás seres tenían una cobertura exterior, pero el hombre no tenía ninguna cobertura exterior. ¿Por qué? Porque estaba cubierto y estaba revestido con la gloria de Dios. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? La bendición que esta primera pareja experimentó fue, hermanos, indescriptible. El jardín se dio su producción sin tener que trabajar. Los animales estaban en armonía. No había ni pobreza. Pero lo mejor de todo que tenía esta pareja, ¿sabes qué? Es que en el huerto del Edén ellos estaban y caminaban en la presencia de Dios. Tenían comunión con Dios, tenían relación con Dios. Aleluya, qué hermoso. Así que yo me imagino, hermanos, que el jardín del Edén, como bien llamado, era el paraíso, era un lugar, hermanos, que estaba lleno de la gloria de Dios. Aquello que había tenido en un principio tanto desorden, Dios puso todas las cosas en orden y después el Señor manifestó su gloria en ese lugar. Y por lo tanto era un lugar precioso, era un lugar de muchísima bendición. El hombre y la mujer disfrutaban con toda libertad de la comunión con Dios. Pero ahora, hermanos, fijaos, luego que la gloria de Dios fue derramada, abundaba la bendición. Pero entonces, hermanos, sobrevino la caída. Todos sabemos la historia. Sobrevino la caída. El Señor le mandó al hombre que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero sin embargo, el hombre, ¿qué hizo? Vino, todos conocemos la historia, fue tentado por la serpiente y allí el hombre desobedeció a Dios. Adán, en completo conocimiento de sus acciones, eligió desobedecer a Dios. Su irreverencia no fue más que una gran traición. Al suceder esto, sobrevino el juicio de Dios. Yo estaba mirando, hermanos, el hombre fue un irrespetuoso con Dios. Se ve que el hombre se llegó a acostumbrar de eso tan hermoso.
Se llegó a acostumbrar de la gloria de Dios, se llegó a acostumbrar de vivir y de disfrutar en la presencia de Dios a ese nivel, a tal punto que empezaron en cierta manera como a tener en poco el lugar que ellos estaban viviendo. Y yo creo que aquí ellos empezaron a dejar de tener temor de Dios. ¿Y sabes por qué desobedecieron a Dios? Porque dejaron de temer a Dios. Dejaron de respetarle. Dejaron de honrarle. Podríamos decir que aquí Adán y Eva fueron unos irreverentes delante del Señor. Se animaron a desobedecerle. Al instante Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque la gloria, hermanos, se había ido. Quedaron desvestidos, quedaron desnudos. La gloria de Dios se había ido, dejándoles descubiertos y separados de Dios en un estado de muerte espiritual. Tú sabes, hermano, que la muerte, ¿sabes lo que es la muerte espiritual? ¿Qué significa muerte espiritual? Muerte espiritual no es estar muerto físicamente. Muerte espiritual es estar separados de Dios. Y ellos allí, que estaban disfrutando tanto de la vida, disfrutando tanto de la presencia de Dios, allí experimentaron la muerte espiritual, la separación de Dios. Luego la pareja fue sacada del jardín donde se encontraba la vida eterna. El juicio fue severo, pero fue el resultado de la irreverencia, de la irreverente desobediencia de Adán en presencia de la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Otro evento en la historia. Después, hermanos, de varios cientos de años, sabéis que Dios escogió un hombre que se llamaba Abraham. Y a través de Abraham, Dios empezó a manifestarse, a tener una relación con Abraham. De tal manera que a través de Abraham Dios empezó a preparar, a formar lo que iba a ser su pueblo, lo que iba a ser el pueblo de Israel. Y fue así que a través de esta familia se crea lo que fue el pueblo de Israel que después ya sabéis que estuvo allí en Egipto, ¿no? Y fijaos que dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo estaba en Egipto, porque allí es donde ellos fueron creciendo y se transformaron en un pueblo en medio de la cautividad. Y hay algunos pasajes de la Escritura cuando Dios está hablando de su pueblo Israel, cómo lo escogió, cuando Dios está hablando de que Él escoge siempre lo más vil. Él miró a este pueblo, tuvo compasión de ese pueblo, tuvo misericordia, escuchó el clamor que había en ellos y el Señor decidió adoptarlos como su pueblo. Y fue así que Dios escogió al pueblo de Israel. Y pone en marcha toda esa, pone en marcha, digamos, el tema de su liberación. Ya sabéis toda la historia a través de Moisés. Y allí con Moisés, después de muchas cosas, ya sabéis que ellos fueron liberados y se fueron al desierto. Y en el desierto Dios le da indicaciones a Moisés, porque el propósito de Dios siempre fue manifestarse, estar con su pueblo, manifestar su presencia. Así como estaba el Señor en el huerto del Edén con Adán y Eva, que se manifestaba a ellos, que tenía relación con ellos. Hermanos, Dios realmente nos ha creado a nosotros para Él. Y Dios quiere manifestarse a sus hijos. Y este fue el propósito de Dios desde el principio. Lo hizo con el primer hombre en Edén. Después lo vemos en el caso del pueblo de Israel. Los saca de la esclavitud, los lleva al desierto. Porque en el desierto Él se quería mostrar, se quería revelar. Pero el Señor entonces le da las instrucciones a Moisés de que le construyan un tabernáculo donde Dios se iba a manifestar. Donde Dios se iba a manifestar a ellos. Y allí el Señor le empieza a dar instrucciones a Moisés. Lo lleva al monte y resulta que allí le empieza a dar instrucciones. Le da los mandamientos para el pueblo. Incluso le da todas las instrucciones cómo tenía que construirse ese tabernáculo.
Les da minuciosamente todos los detalles, todo lo que tenía que tener ese tabernáculo donde Dios se iba a manifestar. Y fijaos que dice la palabra de Dios incluso Dios dio las instrucciones cuidadosamente cómo construir el tabernáculo. Fue específico en todos los puntos sobre quién lo construiría y quiénes servirían en él. Estas instrucciones son detalladas en cuanto a sus materiales, medidas, mobiliarios y ofrendas. De hecho, las instrucciones específicas ocupan varios capítulos en el libro de los Hechos, de Éxodo. Y allí lo podemos ver, como Dios con todo detalle, Él dice cómo tenían que hacerse el tabernáculo, cada parte del tabernáculo. Así como lo escuchábamos hoy al pastor Tony orar por el Espíritu. Yo cuando lo escuchaba a él, que él iba relatando todas las cosas del tabernáculo, de wow, gloria a Dios. Era lo que yo sentía en esta palabra, cómo Dios lo ordenó todo. Dios preparó todo. ¿Para qué? Para que en ese tabernáculo se pudiera manifestar la gloria. Dios primero dio la instrucción para que todo sea ordenado de acuerdo a como Dios quería que se hagan las cosas. Y Moisés tuvo que estar atento para cumplir en detalle todo lo que Dios estaba pidiendo. Cómo tenían que hacerse las cortinas, cómo tenían que hacerse todas las cosas, cómo tenían que hacerse los detalles. Hasta incluso Dios dio instrucción de quiénes eran los que tenían que trabajar. ¿Quiénes eran los técnicos que iban a estar trabajando en todas esas cosas? Y a todos ellos el Espíritu los capacitó para que pudieran hacer todos los trabajos allí en el tabernáculo. Qué tremendo. Era necesario que todo sea hecho como había sido mostrado. Esto proveería el orden divino necesario antes de que la gloria de Dios pudiera ser manifestada en medio de ellos. Aleluya. O sea que una vez que el orden fue establecido, lo podemos ver en el tabernáculo, fijaos. Una vez que el orden fue establecido, ¿qué pasó? Dice que vino la nube de la gloria y llenó el tabernáculo. De tal manera que dice que los sacerdotes no podían entrar a ministrar porque la gloria había llenado. Así que vemos, se cumple otra vez. Orden, después del orden, manifestación de la presencia, de la gloria. Y aquí yo quisiera detenerme un poquito para que meditemos un poco acerca de lo que es la gloria del Señor. Porque muchas veces yo veo que a veces no tenemos el entendimiento, el conocimiento de lo que es la gloria de Dios. Y yo no quisiera hoy definirte en sí, digamos con cierta claridad, lo que es la gloria de Dios, porque tú sabes que las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, a veces nosotros queremos ponerle definiciones racionales, naturales, y no alcanzamos a expresar plenamente con palabras el verdadero significado. Recién hablábamos del temor. Es como que el temor también lo queremos definir y no lo podemos definir bien lo que es. Pero fijaos que la palabra de Dios nos dice que el temor del Señor es el principio de toda la sabiduría. Podemos ver que Adán y Eva cayeron porque no tuvieron temor. Perdieron el temor, perdieron el respeto, perdieron la actitud correcta. Sería eso. Temor sería tener la actitud correcta delante de Dios. Tener en consideración realmente lo que Dios es. Y en el tema de la gloria de Dios nos pasa también igual. Primero que todo quisiera decir que la gloria de Dios no es una nube. Amén. Quizás tú me vas a preguntar, vas a decir, pero ¿por qué entonces cada vez que hablan de que se manifiesta la gloria de la presencia de Dios aparece la nube? ¿Sí han notado eso?
Tanto aquí fijaos que en el tabernáculo dice que la nube de la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Los sacerdotes no pueden. Después pasa lo mismo en el templo. En el templo también Dios lo ordena todo. Se manifiesta, se manifestó, dice, la nube de la gloria de la presencia de Dios, a tal punto que tampoco ahí los sacerdotes pueden entrar a ministrar. Pero hermanos, la gloria de Dios no es una nube. ¿Sabes qué? Lo que pasa? Dios siempre, cuando Dios manifiesta su gloria, ¿sabes por qué está la nube? La nube se manifiesta para cubrir realmente lo que Dios es. Porque Dios no puede manifestarse en toda su plenitud. Amén. Porque nosotros somos demasiado limitados, somos seres humanos. Y si Dios manifestara realmente lo que Dios realmente Él es, no, nos mataría, no podríamos resistir. Los hombres no pueden resistir la verdadera gloria de Dios, la manifestación de toda la gloria de Dios. Él es demasiado magnífico para que la humanidad pueda soportarlo. Si la nube no ocultara su rostro, todo a su alrededor sería consumido e inmediatamente morirían. Vamos a leer Éxodo. Fijaos lo que dice en Éxodo 33. Éxodo 33, 18 al 23. Dice, él entonces le dijo, Moisés, ¿no? Recordad que Moisés le pide a Dios que quería ver su gloria. Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia de que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Wow, fuerte, ¿eh? Es como que el Señor está diciendo, nadie puede ver mi rostro, porque el que ve mi rostro, no hay hombre que pueda ver mi rostro y que siga vivo. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Wow. La carne mortal, hermanos, no puede permanecer ante la presencia del Santo Señor y del Santo Señor en su gloria. Fijaos lo que dice. Claro, algunos dicen, bueno, sí, eso era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es diferente, ya es como que Dios, ¿no? Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6, 15 al 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, ¿cómo? Inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aleluya. Dice, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver. Wow, es tremendo. La presencia de Dios, la luz, dice que es inaccesible. La luz de Dios es una luz, hermano, que nosotros no conocemos.
Ningún ser humano puede acercarse a Él, dice la Nueva Versión, refiriéndose justamente a esta expresión. Habita en luz inaccesible, dice la Nueva Versión, ningún ser humano puede acercarse a Él. En Hebreos 12:29 dice, Dios es fuego consumidor. Hermano, cuando pensamos en esto, no podemos pensar en una simple hoguera. Porque, hermanos, dice la palabra de Dios que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dice en primera de Juan 1:5. Así que, hermano, la clase de fuego que arde en la chimenea es un fuego que irradia luz, pero dentro de esa luz nosotros la podemos ver. Y dentro de esa luz siempre hay algo de oscuridad. Así que cuando estamos hablando de que Dios es una luz inaccesible, si nosotros queremos tomar como referencia el fuego de la chimenea o de una fogata, no es nada. Si miramos el láser, por hablar de otra luz, podemos ver que es una luz quizás más completa, pero también contiene algo de oscuridad. Y si nos vamos al sol, que desde nuestro punto de vista, de nuestro conocimiento, podríamos decir que es la luz más grande y más fuerte que nosotros conocemos, ¿verdad? El sol. Pero aún contiene algo de tinieblas en el interior del fuego de su luz. Ahora fijaos que Pablo le dice a Timoteo que la gloria de Dios es una luz inaccesible, la cual ningún hombre ha visto ni puede ver. Y lo está diciendo Pablo, que él tuvo una experiencia, ¿recordad? En el camino a Damasco con la luz de Dios. Fue algo tremendo lo que le pasó, la experiencia que tuvo Pablo. Y él podría hablar con toda propiedad porque él había experimentado una cierta porción de esa luz en el camino a Damasco. Y lo relata ante el rey Agripa. Fíjate lo que dice Hechos, lo vemos rapidito, Hechos capítulo 26, versículo 13. Dice, cuando a mediodía, oh rey, le estaba contando al rey Agripa, está contando la experiencia de su conversión, el apóstol Pablo. Dice, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea, Pablo tuvo una experiencia, dice que era una luz todavía más fuerte que la del sol. Pero él vio la luz, pero no pudo ver el rostro del Señor. Y allí cayó Saulo, que después fue el apóstol Pablo. Y sabes que después de esa experiencia quedó ciego. Así que no pudo ver nada. Fue solo una experiencia. Más brillante que la luz del sol al mediodía. Dios excede esa brillantez muchas veces. Pablo no vio el rostro del Señor y quedó ciego. Esto quizás también explica por qué ambos profetas también, por ejemplo en el caso de Joel, de Isaías, declaran que en el día final, cuando la gloria del Señor sea revelada, el sol se convertirá en tinieblas y la estrella y los luceros no darán su luz y la luna no dará su resplandor. Quizás sea porque la gloria de la luz de Dios va a opacar todo. Amén. Porque cuando se manifieste la gloria de Dios, la luz de la gloria de Dios, todos los demás será opacado. El sol, las estrellas, todo será opacado. Es tan grande la luz de Dios. Hermanos, la gloria del Señor es tan poderosa
que cuando Él vino ante los hijos de Israel en el desierto, en la nube del Sinaí, la gente gritó aterrorizada y retrocedieron. Tremendo. El susto, si ustedes fíjense ahí lo que pasó en el Sinaí con el pueblo dijeron, cuando se estaba manifestando la gloria, dijeron, no, por favor. Ahí tenemos la diferencia podemos ver la diferencia de miedo y temor. El pueblo dice que tuvo miedo y no quisieron saber nada de acercarse a donde Dios estaba. Y le dijo, no, Moisés, mira, mejor ve y habla tú con él. Y dinos tú lo que Dios te diga, pero nosotros no queremos ni acercarnos. Pero Moisés tenía temor. En lugar de apartarse, Moisés fue a donde Dios realmente lo llamaba. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, definiendo, hermanos, en cierta manera lo que es la gloria, podemos decir que la gloria de Dios es todo lo que hace que Dios sea Dios. Todas sus características, autoridad, poder, sabiduría. Literalmente su inconmensurable grandeza y magnitud están contenidos dentro de lo que es la gloria de Dios. Por eso, hermanos, que cuando Dios manifiesta su gloria, es todo lo que Él es. Por eso, hermanos, entre los hombres siempre Dios se manifiesta, pero se manifiesta con la nube, Siempre el Señor pone una especie de nube, una especie de cubierta. Porque, hermanos, Dios no puede manifestar su gloria y que las cosas queden igual. Y yo estaba pensando, hermanos, en esto y digo, wow, Señor, ¿de dónde sacamos nosotros, hermanos, el concepto de Dios como algo tan pequeño? A veces nos manejamos y hablamos de la presencia de Dios y de la gloria de Dios a veces con tanta liviandad, ¿no? Y mientras yo estaba meditando en todas estas cosas, decía, Señor, por favor, es verdad. Cuando empezamos a mirar las Escrituras y no solamente el Dios que se manifiesta en el Antiguo Testamento, podemos ver, hermanos, que en el Nuevo Testamento estamos en la nueva dispensación a través de Cristo. El Señor Jesucristo nos vino a revelar a Dios y habitó entre nosotros y nos hizo ver y nos hizo entender un montón de cosas. Pero Dios en su gloria sigue siendo Dios. Poderoso, maravilloso. Fijémonos la experiencia del Apocalipsis, cómo Dios se manifiesta allí. Su gloria es revelada en Cristo. En 2 Corintios 4:6, que es el pasaje que hemos leído al principio. Muchos han testificado haber visto a Jesucristo, haber visto su rostro, y puede ser, es posible. Pablo habla de que ahora vemos como en un espejo, pero que más adelante le veremos cara a cara, cuando se ha manifestado todo en plenitud. Pero ahora que nosotros estamos en la carne, ahora que somos seres humanos, que estamos en nuestras limitaciones humanas, todo lo de Dios es como que Dios nos lo deja vivir, nos lo deja participar, pero vuelvo a decir, como con nube. Aquí Pablo habla como por un espejo. Vemos la gloria de Dios. Usted sabe que el espejo en aquel tiempo no son como los espejos de ahora. Donde ahora en el espejo tú te ves bastante como tú eres. Hay muchas personas que se ven en el espejo y dicen, ay, y se quedan sorprendidos. Pero, hermano, el espejo no te miente. El espejo te dice cómo eres. Y ahora cada vez son más exactos. Lo siento. Algunos dicen, no preocupes. Antes quizás podía decir, no, este espejo, porque claro, antes los espejos eran de metal y eran pulidos. Así que lo que tú veías era en cierta manera un poco el brillo. Pero ahora hasta tienen aumento, dice aquí la esteticista. Así que fijaos. Entonces todavía te ves todavía las imperfecciones, todavía te las ves con
con más profundidad. Pero claro, Pablo está hablando de los espejos de aquel entonces. Y él está diciendo que nosotros ahora estamos viendo como por un espejo. Pero llegará un momento en que podremos verle cara a cara. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora fijaos que en contraste a esto, el apóstol Juan vio al Señor en el Espíritu. Vamos a leer ahí en Apocalipsis 1, fijaos. Apocalipsis. Uno 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa, la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Panfilia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¡Wow! Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas de su boca, salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto. Me sé aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, vemos que tiene esta visión, tiene Juan. Entonces dice, bueno, aquí hay uno que ha visto el rostro de Dios. Sí, pero no estaba en lo natural, estaba en el Espíritu. Y encima todavía estando como en el Espíritu, dice que cayó como muerto frente a semejante visión. Claro, tú empiezas a ver el relato de esta visión y la verdad es que te sorprende. ¡Wow! Y a veces decimos, hermano, ¿qué conocemos nosotros realmente de Dios? ¿Qué conocemos de su presencia? ¿Qué conocemos de su gloria? Él es tan grande, tan tremendo, tan glorioso, que casi ni siquiera nos podemos imaginar. Aleluya. Moisés no pudo mirar su rostro y Dios lo tuvo que ocultar porque estaba en el cuerpo natural. La gloria del Señor es todo lo que hace que Él sea Dios. Aleluya. Apocalipsis 4:8. Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Ay. Hermano, ¿no te da la impresión estos seres vivientes delante del trono de Dios? Fíjate con qué respeto, con qué reverencia están delante del trono de Dios.
Con qué respeto y reverencia están declarando y proclamando: tú eres el santo. Wow. Tremendo. Aleluya. Qué hermoso. Él merece más gloria que cualquier ser viviente creado. Que cualquier ser viviente creado pueda darle por toda la eternidad, hermano. Él se merece mucho más. Mucho más de lo que yo, que tú podamos darle al Señor por toda la eternidad. Porque, hermanos, Él es demasiado grande, que casi no nos podemos ni imaginar. Aleluya, gloria a Dios. Debemos recordar que servimos a aquel que creó el universo y la tierra. Por lo tanto, hermanos, debemos temer en su presencia. Amén. Aleluya. Amén. ¿Me va entendiendo hasta aquí, hermanos? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Después de este paréntesis que me detuve un poquito para hablar un poquito acerca de su gloria, quisiera continuar, hermanos, con esto que estamos viendo: orden, gloria y juicio. Porque aquí hay una aplicación que entiendo que el Señor nos quiere dar, hermanos, a nosotros como iglesia, como pueblo en este tiempo que estamos viviendo. Tú sabes que allí, entonces, como decíamos, en el tabernáculo Dios hizo que todas las cosas pudieran estar bien arregladitas, bien puestas, bien ordenaditas, cada cosa en su lugar allí en el tabernáculo. Y llega un determinado momento entonces que la gloria de Dios manifestada allí en el tabernáculo, dice la palabra que los sacerdotes no podían entrar por la gloria de Dios allí manifestada. Y a partir de ese momento, fijaos, dice que la nube de la gloria de la presencia de Dios estaba todo el tiempo con el pueblo. Estaba, dice, ahí arriba del tabernáculo. Y sabéis que cuando el pueblo tenía que moverse, enseguida se movía la nube de la gloria de la presencia de Dios. Pero vosotros, hermanos, sabéis que la nube de la gloria de la presencia de Dios trajo tanta bendición al pueblo que, hermano, no había enfermedad. En el pueblo había bendición. Pero, hermanos, ¿qué pasó? El pueblo vivía constantemente quejándose. Constantemente estuvo provocando a Dios. Y podemos ver, hermanos, que como la gloria de Dios estaba, podemos ver que Dios en el desierto, cuántas veces Dios tiene que traer juicio sobre el pueblo. En el momento había juicio. Y aún podemos ver en el caso concreto, ¿no? Como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, en algunos mensajes pasados. Fijaos que también Dios había dado la instrucción cómo se tenían que hacer las cosas en el altar, en el tabernáculo. Y cómo, recordad el caso del pecado de Nadab y de Abiú, cómo dice que en el mismo momento que Nadab y Abiú, dice que ellos presentaron delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Como había gloria, enseguida hubo juicio inmediato. Dice que el fuego vino y los consumió. En Levítico 10:1, lo tienes ahí para los que están tomando nota. Nadab y Abiú ofrecieron un fuego profano delante de la presencia de Dios. Ustedes saben que una de las acepciones de la palabra profano, según el diccionario, es irreverente con lo sagrado. Ellos fueron irreverentes con lo sagrado. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Nadab y Abiú habían llegado también ya a acostumbrarse a la gloria, acostumbrarse a la presencia, acostumbrarse a ministrar, a tal punto que en un momento empezaron a hacerlo con liviandad. A tal punto que llegaron a ofrecer ese fuego extraño que dice la palabra que Dios nunca había mandado. Ellos
hicieron un fuego profano. Profano es irreverente con lo sagrado. Eso significa tratar común a aquello que Dios llama santo o sagrado. Estos dos hombres fueron instantáneamente juzgados por su irreverencia. Su irreverencia ocurrió en medio de un ambiente de gloria. Otra vez vemos el patrón de Dios, orden divino, gloria de Dios revelada y luego juicio por la irreverencia. Wow. Después encontramos otro evento, hermanos, en tercer lugar, un nuevo santuario. Pasaron muchos años y después ya Dios hizo construir el tabernáculo. No, este era el tabernáculo, pero Dios después hizo construir el templo. Sabéis que David había juntado, había procurado todos los elementos para que se construyera el templo. Y tú sabes que el templo también se construyó todo de acuerdo al diseño de Dios. Cada cosa exactamente como Dios había ordenado. Y cuando el orden divino fue establecido en el templo, ¿qué pasó? La gloria de Dios otra vez fue revelada nuevamente. Aleluya. Fue tan abrumadora que los sacerdotes no podían entrar para ministrar. La gloria había llenado el templo. Después, hermanos, sabemos lo que pasa con el pueblo. A medida que va pasando el tiempo, Dios tiene que traer juicios también porque llegaron a acostumbrarse a la gloria de la presencia de Dios. Empezaron a acostumbrarse y Dios, incluso en algunos casos, el pueblo vivía. Pero hermanos, qué bendición. En el pueblo no había enfermedad. Que hermano, pueblo pasó. Delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Presentaron delante que Nadab y Abiú, dice que ellos, que en el mismo momento, y de Abiú, como dice, ¿verdad? Del caso del pecado de Nadab, y como tabernáculo, altar en el tabernáculo, en Levítico 10:1, y los consumió, y los vino y los, dice que el fuego, dice, enseguida hubo juicio inmediato. Gloria, como había gloria, las cosas en la instrucción, cómo se tenían que hacer. Dios había dado fijaos que también pasado en algunos mensajes, esto en algunas otras ocasiones, concreto, ¿no? Como ya lo hemos visto, y aún podemos ver en el caso. En el momento había juicio. El apóstol Juan vio al Señor. Traste a esto. Ahora fijaos que encontró. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito. Cara, aleluya. Verle cara a cara, un momento en que podremos, este espejo, antes quizás podía decir, no, algunos dicen, no preocupes, lo siento, más exacto, y ahora cada vez son más, como eres. El espejo te dice, hermano, el espejo no te miente. Acostumbrarse a la gloria. Abiú habían llegado también ya a con Nadab y Abiú, Nadab y Abiú con lo sagrado. ¿Qué pasó? Fueron irreverentes. Ellos, lo sagrado. Irreverente con el diccionario es ir de la palabra profano, según las acepciones. Ustedes saben que una de las presencias de Dios, profano, delante de la ofrecieron un fuego profano. Nadab y Abiú, tienes ahí para los que están tomando nota, se quedan sorprendidos. Ellos Dios nunca había mandado, que dice la palabra, que ese fuego extraño empezaron a ofrecer a tal punto que empezaron a hacerlo con liviandad. En un momento, a tal punto que no administrar, acostumbrarse a la presencia y luego juicio, gloria de Dios revelada, orden divino. Vemos el patrón de Dios. Otra vez, en medio de un ambiente de gloria, reverencia ocurrió en su juzgado por su irreverencia. Los hombres fueron instantáneamente estos dos grados. O sea, yo que Dios llama santo, tratar común a aquello. Eso significa tratar reverente con lo sagrado.
Profano es hicieron un fuego profano. Templo. Y tú sabes que el templo, que se construyera el templo, los elementos para procurado, todo lo había juntado, sabéis que David había construir el templo. Pero Dios después hizo, no, este era el tabernáculo, hizo construir el tabernáculo. Y después ya Dios, pasaron muchos años, un nuevo santuario, hermanos, en tercer lugar. Después encontramos otro evento, hermanos. Wow. Reverencia. Por la irreverencia. Ay. Y hay muchas personas que se ven en el espejo. Hay muchas personas como tú eres. En el espejo tú te ves bastante de ahora, no son como los espejos de ahora. El tiempo eran de Dios. Tú sabes que el espejo en acá vemos la gloria de un espejo. Gloria está su gloria. Dios manifiesta la gloria había entrar para ministrar. Los sacerdotes no podían entrar. Fue tan abrumadora que los había. Aleluya. Revelada nuevamente otra vez. Fue la gloria de Dios. ¿Qué pasó? El templo sido en el orden divino fue establecido. Y cuando el ordenado Dios había ordenado exactamente como Dios, cada cosa al diseño de Dios. Todo de acuerdo. El templo también se construyó. Que hermano, no había enfermedad. En el pueblo había bendición. Pero hermanos, ¿qué pasó? El pueblo vivía, en algunos casos, incluso Dios, empezaron a acostumbrarse a la presencia de Dios, a la gloria de, porque llegaron a acostumbrar a juicios también, porque pasando el tiempo, Dios tiene que estar el pueblo. A medida que va, pues hermanos, sabemos lo que pasa con el templo llenado, el templo. Tabernáculo. Y cómo, recordad el caso del pecado de Nadab y de Abiú, cómo dice que en el mismo momento que Nadab y Abiú, dice que ellos presentaron delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Pueblo. Y aún podemos ver en el caso concreto, ¿no? Como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, en algunos mensajes pasados. Fijaos que también Dios había dado la instrucción cómo se tenían que hacer las cosas como había gloria, enseguida hubo juicio inmediato. Dice que el fuego vino y los consumió. En Levítico 10:1, el altar en el tabernáculo. El espejo te dice cómo eres. Y ahora cada vez son más exactos. Lo siento. Algunos dicen, no preocupes. Antes quizás podía decir, no, este espejo. Habrá un momento en que podremos verle cara a cara. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora fijaos que en contraste a esto, el apóstol Juan vio al Señor. En un momento había juicio. Tienes ahí para los que están tomando nota. Nadab y Abiú ofrecieron un fuego profano delante de la presencia de Dios. Ustedes saben que una de las acepciones de la palabra profano, según el diccionario, es irreverente con lo sagrado. Ellos fueron irreverentes con lo sagrado. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Nadab y Abiú habían llegado también ya a acostumbrarse a la gloria. Hermano, el espejo no te miente. Profano es irreverente con lo sagrado. Eso significa tratar común a aquello que Dios llama santo o sagrado. Estos dos hombres fueron instantáneamente juzgados por su irreverencia. Su irreverencia ocurrió en medio de un ambiente de gloria. Otra vez vemos el patrón de Dios, orden divino, gloria de Dios revelada y luego juicio. Acostumbrarse a la reverencia. Wow. Después encontramos otro evento, hermanos, en tercer lugar, un nuevo santuario. Pasaron muchos años
Y después ya Dios hizo construir el tabernáculo, no, este era el tabernáculo, pero Dios después hizo construir el templo. Sabéis que David había juntado, había procurado todos los elementos para que se construyera el templo. Y tú sabes que el templo hicieron un fuego profano. Dios manifiesta su gloria por un espejo. Vemos la gloria de Dios. Usted sabe que el espejo en aquel tiempo no son como los espejos de ahora. Donde ahora en el espejo tú te ves bastante como tú eres. Hay muchas personas que se ven en el espejo y dicen, ay, y si yo por la irresponsabilidad. Todo de acuerdo al diseño de Dios. Cada cosa exactamente como Dios había ordenado. Y cuando el orden divino fue establecido en el templo, ¿qué pasó? La gloria de Dios otra vez fue revelada nuevamente. Aleluya. Fue tan abrumadora que los sacerdotes no podían entrar para ministrar. La gloria había. Acostumbrarse a ministrar a tal punto que no había enfermedad. Que hermano, el templo también se construyó un momento. Empezaron a hacerlo con liviandad. A tal punto que llegaron a ofrecer ese fuego extraño que dice la palabra que Dios nunca había mandado. Ellos se quedan sorprendidos. Llenado el templo. Después, hermanos, sabemos lo que pasa con el pueblo. A medida que va pasando el tiempo, Dios tiene que traer juicios también porque llegaron a acostumbrarse a la gloria de la presencia de Dios. Empezaron a acostumbrarse y Dios, incluso en algunos casos, el pueblo vivía. Pero hermanos, qué bendición. En el pueblo había bendición. Pueblo, delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Presentaron delante que Nadab y Abiú, dice que ellos que en el mismo momento, y de Abiú, como dice, ¿verdad?, del caso del pecado de Nadab, y como tabernáculo en Levítico 10:1, y los consumió, y los vino y los, dice que el fuego, dice, enseguida hubo juicio inmediato. Gloria. Como había gloria, las cosas en la instrucción, cómo se tenían que hacer, Dios había dado la fijaos que también pasado en algunos mensajes, esto en algunas otras ocasiones, concreto, ¿no? Como ya lo hemos visto, y aún podemos ver en el caso, momento, había juicio. El apóstol Juan vio al Señor, traste a esto, ahora fijaos que encontró, bendito sea el Señor, aleluya, bendito. Cara, aleluya. Verle cara. Habrá un momento en que podremos, este espejo, antes quizás podía decir, no, algunos dicen, no preocupes, lo siento, más exacto. Y ahora cada vez son más, como eres. El espejo te dice, altar en el tabernáculo, acostumbrarse a la gloria. Abiú habían llegado también ya con Nadab y Abiú. Nadab y Abiú con lo sagrado. ¿Qué pasó? Fueron irreverentes. Ellos, lo sagrado. Irreverente con el diccionario es ir de la palabra profano según las acepciones. Ustedes saben que una de las presencias de Dios, profano, delante de la ofrecieron un fuego profano. Nadab y Abiú, tienes ahí para los que están tomando nota. Y luego juicio, gloria de Dios revelada, orden divino. Vemos el patrón de Dios. Otra vez, en medio de un ambiente de gloria, reverencia ocurrió en soy juzgado por su irreverencia. Los hombres fueron instantáneamente estos dos grados. O sea, yo que Dios llama santo, tratar común a aquello. Eso significa tratar
Reverente con lo sagrado. Profano es irreverente. Hermano, el espejo no te miente. Templo. Y tú sabes que el templo, que se construyera el templo, los elementos para procurado, todo lo había juntado, había pues dice, ay. Y muchas personas que se ven en el espejo, hay muchas personas como tú eres. En el espejo tú te ves bastante de ahora, no son como los espejos de ahora. El tiempo eran de Dios. Tú sabes que el espejo en acá, vemos la gloria de un espejo. Gloria está. Su gloria, Dios manifiesta. Hicieron un fuego profano. Cada cosa al diseño de Dios. Todo de acuerdo por la irreverencia. Sabéis que David había construir el templo, pero Dios después hizo, no, este era el tabernáculo. Hizo construir el tabernáculo. Y después ya Dios, pasaron muchos años, un nuevo santuario, hermanos, en tercer lugar. Después encontramos otro evento, hermanos. Wow, reverencia. Acostumbrarse a la presencia. Ellos. Dios nunca había mandado, que dice la palabra, que ese fuego extraño a ofrecer, a tal punto que empezaron a hacerlo con liviandad. En un momento, el templo también se construyó, que hermano, no había enfermedad, a tal punto que no bendición. Pero hermanos, ¿qué pasó? El pueblo vivía, en algunos casos, incluso Dios empezaron a acostumbrarse a la presencia de Dios, a la gloria de, porque llegaron a acostumbrar a juicios también, porque pasando el tiempo, Dios tiene que estar el pueblo. A medida que va, pues hermanos, sabemos lo que pasa con el templo llenado, el templo. Se quedan sorprendidos, tabernáculo. Y cómo, recordad el caso del pecado de Nadab y de Abiú, cómo dice que en el mismo momento que Nadab y Abiú, dice que ellos presentaron delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Pueblo en el pueblo había. Y aún podemos ver en el caso concreto, ¿no? Como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, en algunos mensajes pasados. Fijaos que también Dios había dado la instrucción cómo se tenían que hacer las cosas como había gloria, enseguida hubo juicio inmediato. Dice que el fuego vino y los consumió. En Levítico 10:1. El espejo te dice cómo eres. Y ahora cada vez son más exactos. Lo siento. Algunos dicen, no preocupes. Antes quizás podía decir, no, este espejo. Habrá un momento en que podremos verle cara a cara. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ahora fijaos que en contraste a esto, el apóstol Juan vio al Señor. En un momento había juicio. Tienes ahí para los que están tomando nota. Nadab y Abiú ofrecieron un fuego profano delante de la presencia de Dios. Ustedes saben que una de las acepciones de la palabra profano, según el diccionario, es irreverente con lo sagrado. Ellos fueron irreverentes con lo sagrado. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Nadab y Abiú habían llegado también ya a acostumbrarse a la gloria. El altar en el tabernáculo. Profano es irreverente con lo sagrado. Eso significa tratar común a aquello que Dios llama santo o sagrado. Estos dos hombres fueron instantáneamente juzgados por su irreverencia. Su irreverencia ocurrió en medio de un ambiente de gloria. Otra vez vemos el patrón de Dios, orden divino, gloria de Dios revelada y luego juicio. Administrar
Dios manifiesta su gloria por un espejo. Vemos la gloria de Dios. Usted sabe que el espejo en aquel tiempo no son como los espejos de ahora. Donde ahora en el espejo tú te ves bastante como tú eres. Hay muchas personas que se ven en el espejo y dicen, ay. Y había juntado, había procurado todos los elementos para que se construyera el templo. Y tú sabes que el templo, hermano, el espejo no te miente. Acostumbrarse. La gloria había entrar para ministrar. Los sacerdotes no podían entrar. Fue tan abrumadora que los había. Aleluya. Revelada nuevamente otra vez. Fue la gloria de Dios. ¿Qué pasó? El templo en el orden divino fue establecido. No había enfermedad. Que hermano, el templo también se construyó un momento. Empezaron a hacerlo con liviandad. A tal punto que llegaron a ofrecer ese fuego extraño que dice la palabra que Dios nunca había mandado. Ellos llenado el templo. Después, hermanos, sabemos lo que pasa con el pueblo. A medida que va pasando el tiempo, Dios tiene que traer juicios también porque llegaron a acostumbrarse a la gloria de la presencia de Dios. Empezaron a acostumbrarse y Dios, incluso en algunos casos, el pueblo vivía. Pero hermanos, qué bendición. A tal punto que nunca. Pueblo delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Presentaron delante que Nadab y Abiú, dice que ellos que en el mismo momento, y de Abiú, como dice, ¿verdad?, del caso del pecado de Nadab y como vernáculo se quedan sorprendidos. En Levítico 10:1 y los consumió y los vino y los dice que el fuego, dice, enseguida hubo juicio inmediato. Gloria. Como había gloria, las cosas en la instrucción, cómo se tenían que hacer, Dios había dado fijaos que también pasado en algunos mensajes, esto en algunas otras ocasiones, concreto, ¿no? Como ya lo hemos visto, y aún podemos ver en el caso, en el pueblo había momento, había juicio. El apóstol Juan vio al Señor, traste a esto, ahora fijaos que en acostumbrarse a la gloria, Abiú habían llegado también ya a con Nadab y Abiú, Nadab y Abiú con lo sagrado. ¿Qué pasó? Fueron irreverentes. Ellos, lo sagrado, irreverente con el diccionario es ir de la palabra profano, según las acepciones. Ustedes saben que una de las presencias de Dios, profano, delante de la ofrecieron un fuego profano. Nadab y Abiú. Tienes ahí para los que están tomando nota. Juicio. Y luego juicio. Gloria de Dios revelada. Orden divino. Vemos el patrón de Dios. Otra vez en medio de un ambiente de gloria. Reverencia ocurrió en su juzgado por su irreverencia. Los hombres fueron instantáneamente. Estos dos grados. O aquello que Dios llama santo. Tratar común a aquello. Eso significa tratar reverente con lo sagrado. Pues dice, ay, y hay muchas personas que se ven en el espejo. Hay como tú eres. En el espejo tú te ves bastante donde ahora no son como los espejos de ahora. El tiempo eran de Dios. Usted sabe que el espejo en aquel vemos la gloria de un espejo. Gloria está su gloria. Dios manifiesta. Administrado en el templo. ¿Qué pasó? La gloria de Dios otra vez fue revelada nuevamente. Aleluya. Fue tan abrumadora que los sacerdotes no podían entrar para ministrar. La gloria había
presencia, acostumbrarse. Hermano, el espejo no te miente. Templo. Y tú sabes que el templo, que se construyera el templo, los elementos para procurado, todo lo había juntado, había ellos. Dios nunca había mandado, que dice la palabra, que ese fuego extraño a ofrecer, a tal punto que empezaron a hacerlo con liviandad. En un momento, el templo también se construyó, que hermano, no había enfermedad, el orden divino fue establecido. Pero hermanos, ¿qué pasó? El pueblo vivía, en algunos casos, incluso Dios, empezaron a acostumbrarse a la presencia de Dios, a la gloria porque llegaron a acostumbrar a juicios también, porque pasando el tiempo, Dios tiene que estar al pueblo. A medida que va, pues hermanos, sabemos lo que pasa con el templo llenado, el templo. Profano es ir al altar en el tabernáculo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito. Cara, aleluya. Verle cara a cara. Un momento en que podremos. Este espejo. Antes quizás podía decir, no. Algunos dicen, no, pero ¿cómo pues? Lo siento. Más exacto. Y ahora cada vez son más. ¿Cómo eres? El espejo te dice. Acostumbrarse a la presencia. Y cómo, recordad el caso del pecado de Nadab y de Abiú, cómo dice que en el mismo momento que Nadab y Abiú, dice que ellos presentaron delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Pueblo. Y aún podemos ver en el caso concreto, ¿no? Como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, en algunos mensajes pasados. Fijaos que también Dios había dado la instrucción cómo se tenían que hacer las cosas como había gloria, enseguida hubo juicio inmediato. Dice que el fuego vino y los consumió. En Levítico 10:1 se quedan sorprendidos. Traste a esto, el apóstol Juan vio al Señor. En un momento había juicio. En el pueblo había a tal punto que no reverencia. Wow. Después encontramos otro evento, hermanos, en tercer lugar, un nuevo santuario. Pasaron muchos años y después ya Dios, tienes ahí para los que están tomando nota. Nadab y Abiú ofrecieron un fuego profano delante de la presencia de Dios. Ustedes saben que una de las acepciones de la palabra profano, según el diccionario, es irreverente con lo sagrado. Ellos fueron irreverentes con lo sagrado. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Nadab y Abiú habían llegado también ya a acostumbrarse a la gloria. Ahora fijaos que eso significa tratar común a aquello que Dios llama santo o sagrado. Estos dos hombres fueron instantáneamente juzgados por su irreverencia. Su irreverencia ocurrió en medio de un ambiente de gloria. Otra vez vemos el patrón de Dios, orden divino, gloria de Dios revelada y luego juicio. Dios manifiesta su gloria por un espejo. Vemos la gloria de Dios. Usted sabe que el espejo en aquel tiempo no son como los espejos de ahora. Donde ahora en el espejo tú te ves bastante como tú eres. Hay muchas personas que se ven en el espejo y dicen, ay, y reverente con lo sagrado. Había juntado, había procurado todos los elementos para que se construyera el templo. Y tú sabes que el templo, hermano, el espejo no te miente. Acostumbrarse. La gloria había entrar para ministrar. Los sacerdotes no podían entrar. Fue tan abrumadora que los había.
Aleluya. Revelada nuevamente otra vez. Fue la gloria de Dios. ¿Qué pasó? El templo ha sido en el se administrado. No había enfermedad. Que hermano, el templo también se construyó un momento. Empezaron a hacerlo con liviandad. A tal punto que llegaron a ofrecer ese fuego extraño que dice la palabra que Dios nunca había mandado. Ellos había llenado el templo. Después, hermanos, sabemos lo que pasa con el pueblo. A medida que va pasando el tiempo, Dios tiene que traer juicios también porque llegaron a acostumbrarse a la gloria de la presencia de Dios. Empezaron a acostumbrarse y Dios, empezaron incluso en algunos casos el pueblo vivía. Pero hermanos, qué bendición. El orden divino fue establecido. El espejo te dice cómo eres. Y ahora cada vez son más exactos. Lo siento. Algunos dicen, no preocupes. Antes quizás podía decir, no, este espejo. Habrá un momento en que podremos verle cara a cara. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. El altar en el tabernáculo profano es irreverente. Pueblo pasó. Delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Presentaron delante que Nadab y Abiú, dice que ellos que en el mismo momento y de Abiú, como dice, ¿verdad? Del caso del pecado de Nadab y como tabernáculo. Acostumbrarse a la presencia. Hizo construir el tabernáculo. No, este era el tabernáculo, pero Dios después hizo construir el templo. Sabéis que David había por la irresponsabilidad. Todo de acuerdo al diseño de Dios. En Levítico 10:1 y los consumió y los vino y los dice que el fuego y enseguida hubo juicio inmediato. Gloria, como había gloria, las cosas en la instrucción como se tenían que hacer, Dios había dado fijaos que también pasado en algunos mensajes, esto en algunas otras ocasiones concreto, ¿no? Como ya lo hemos visto y aún podemos ver en el caso. Y después ya Dios, pasaron muchos años, un nuevo santuario, hermanos, en tercer lugar. Después encontramos otro evento, hermanos. Wow, reverencia. A tal punto que nunca. En el pueblo había momento, había juicio. El apóstol Juan vio al Señor. Traste a esto, se quedan sorprendidos. Acostumbrarse a la gloria. Abiú habían llegado también ya actuó con Nadab y Abiú. Nadab y Abiú con lo sagrado. ¿Qué pasó? Fueron irreverentes. Ellos lo sagrado. Irreverente con el diccionario es ir de la palabra profano según las acepciones. Ustedes saben que una de las presencias de Dios profano delante de la ofrecieron un fuego profano. Nadab y Abiú. Tienes ahí para los que están tomando nota. Y luego juicio. Gloria de Dios revelada. Orden divino. Vemos el patrón de Dios. Otra vez en medio de un ambiente de gloria. Reverencia ocurrió en soy juzgado por su irreverencia. Los hombres fueron instantáneamente. Estos dos grados. O sea, yo que Dios llama santo. Tratar común a aquello. Eso significa tratar. Ahora fijaos que en conto dice, ay, y hay muchas personas que se ven en el espejo. Hay muchas personas como tú eres. En el espejo tú te ves bastante de ahora. No son como los espejos de ahora. El tiempo eran de Dios. Tú sabes que el espejo en acá. Vemos la gloria de un espejo. Gloria está su gloria. Dios manifiesta. En el templo, ¿qué pasó?
La gloria de Dios otra vez fue revelada nuevamente. Aleluya. Fue tan abrumadora que los sacerdotes no podían entrar para ministrar. La gloria había. Acostumbrarse, hermano, el espejo no te miente. Templo, y tú sabes que el templo, que se construyera los elementos para procurado, todo lo había juntado, había reverente con lo sagrado. Ellos, bendición. Pero hermanos, ¿qué pasó? El pueblo vivía, en algunos casos, incluso Dios, empezaron a acostumbrarse a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, porque llegaron a acostumbrar juicios también, porque pasando el tiempo, Dios tiene que estar al pueblo. A medida que va, pues hermanos, sabemos lo que pasa con el templo llenado, el templo. Había profano, es ir al altar en el tabernáculo. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito. Cara, aleluya. Verle cara a cara. Un momento en que podremos, este espejo, antes quizás podía decir, no, algunos dicen, no preocupes, lo siento, más exacto. Y ahora cada vez son más, como eres. El espejo te dice, el orden divino fue establecido. Dios nunca había mandado, que dice la palabra, que ese fuego extraño a ofrecer, a tal punto que empezaron a hacerlo con liviandad. En un momento, el templo también se construyó, que hermano, no había enfermedad. Se administraron cada cosa, hicieron un fuego profano, y cuando el horno, todo de acuerdo por la irreverencia. Sabéis que David había construir el templo, pero Dios después hizo, no, este era el tabernáculo, hizo construir el tabernáculo, acostumbrarse a la tabernáculo. Y cómo, recordad el caso del pecado de Nadab y de Abiú, cómo dice que en el mismo momento que Nadab y Abiú, dice que ellos presentaron delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Pueblo. Traste a esto, el apóstol Juan vio al Señor. En un momento había juicio. En el pueblo había veneno. A tal punto que no reverencia. Wow. Después encontramos otro evento, hermanos, en tercer lugar, un nuevo santuario. Pasaron muchos años y después ya Dios. Tienes ahí para los que están tomando nota. Nadab y Abiú ofrecieron un fuego profano delante de la presencia de Dios. Ustedes saben que una de las acepciones de la palabra profano, según el diccionario, es irreverente con lo sagrado. Ellos fueron irreverentes con lo sagrado. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Nadab y Abiú habían llegado también ya a acostumbrarse a la gloria. Se quedan sorprendidos. Eso significa tratar común a aquello que Dios llama santo o sagrado. Estos dos hombres fueron instantáneamente juzgados por su irreverencia. Su irreverencia ocurrió en medio de un ambiente de gloria. Otra vez vemos el patrón de Dios, orden divino, gloria de Dios revelada y luego juicio. Dios manifiesta su gloria por un espejo. Vemos la gloria de Dios. Usted sabe que el espejo en aquel tiempo no son como los espejos de ahora. De ahora en el espejo tú te ves bastante como tú eres. Hay muchas personas que se ven en el espejo y dicen, ay. Y ahora fijaos que había juntado, había procurado todos los elementos para que se construyera el templo. Y tú sabes que el templo, hermano, el espejo no te miente. Acostumbrarse. La gloria había entrar para ministrar. Los sacerdotes no podían entrar. Fue tan abrumadora que los había.
Aleluya. Revelada nuevamente otra vez. Fue la gloria de Dios. ¿Qué pasó? El templo ha sido en el... Y aún podemos ver en el caso concreto, ¿no? Como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones. Reverente con lo sagrado. En algunos mensajes pasados, fijaos que también Dios había dado la instrucción cómo se tenían que hacer las cosas como había gloria, enseguida hubo juicio inmediato. Dice que el fuego vino y los consumió. En Levítico 10:1 lo da el diseño de Dios. Llenado el templo. Después, hermanos, sabemos lo que pasa con el pueblo. A medida que va pasando el tiempo, Dios tiene que traer juicios también porque llegaron a acostumbrarse a la gloria de la presencia de Dios. Empezaron a acostumbrarse y Dios, incluso en algunos casos, el pueblo vivía. Pero hermanos, qué bendición. Ellos. El espejo te dice cómo eres. Y ahora cada vez son más exactos. Lo siento. Algunos dicen, no preocupes. Antes quizás podía decir, no, este espejo. Habrá un momento en que podremos verle cara a cara. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. El altar en el tabernáculo profano es irreal. Hicieron un fuego profano. Cada cosa se administraba. No había enfermedad. Que hermano, el templo también se construyó un momento. Empezaron a hacerlo con liviandad. A tal punto que llegaron a ofrecer ese fuego extraño que dice la palabra que Dios nunca había mandado. El orden divino fue establecido. El pueblo pasó. Delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Presentaron delante que Nadab y Abiú, dice que ellos que en el mismo momento, y de Abiú, como dice, ¿verdad? Del caso del pecado de Nadab y como tabernáculo. Acostumbrarse a la presencia. Hizo construir el tabernáculo. Este era el tabernáculo, pero Dios después hizo construir el templo. Sabéis que David había por la irresponsabilidad. Todo de acuerdo. Y cuando el orden. Y después ya Dios, pasaron muchos años, un nuevo santuario, hermanos, en tercer lugar. Después encontramos otro evento, hermanos. Wow. Reverencia. A tal punto que nunca. En el pueblo había momento, había juicio. El apóstol Juan vio al Señor. Traste a esto, acostumbrarse a la gloria. Abiú habían llegado también ya a con Nadab y Abiú. Nadab y Abiú con lo sagrado. ¿Qué pasó? Fueron irreverentes. Ellos lo sagrado, irreverente con el diccionario es ir de la palabra profano según las acepciones. Ustedes saben que una de las presencia de Dios, profano, delante de la ofrecieron un fuego profano. Nadab y Abiú. Tienes ahí para los que están tomando nota. Pues dice, ay. Y hay muchas personas que se ven en el espejo. Hay muchas personas como tú eres. En el espejo tú te ves bastante de ahora. No son como los espejos de ahora. El tiempo eran de Dios. Tú sabes que el espejo en acá. Vemos la gloria de un espejo. Gloria. Está su gloria. Dios manifiesta. Procurado, todo lo había juntado, ahora fijaos que encontrar juicio y luego juicio, gloria de Dios revelada, orden divino, vemos el patrón de Dios otra vez en medio de un ambiente de gloria. Reverencia ocurrió en su juzgado por su irreverencia. Los hombres fueron instantáneamente estos dos grados. O aquello que Dios llama santo, tratar común a aquello. Eso significa tratar en Levítico 10:1.
y los consumió. Y los vino y los... Dice que el fuego... Dice, enseguida hubo juicio inmediato. Gloria. Como había gloria, las cosas en la instrucción, cómo se tenían que hacer. Dios había dado fijaos que también pasado en algunos mensajes reverente con lo sagrado. Esto en algunas otras ocasiones. Pero hermanos, ¿qué pasó? El pueblo vivía, en algunos casos, incluso Dios empezaron a acostumbrarse a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, porque llegaron a acostumbrar a juicios también, porque pasando el tiempo, Dios tiene que estar el pueblo. A medida que va, pues hermanos, sabemos lo que pasa con el templo llenado, el templo al diseño de Dios. Profano es ir al altar en el tabernáculo. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito. Cara, aleluya. Verle cara a cara. Un momento en que podremos, este espejo, antes quizás podía decir, no, algunos dicen, no preocupes, lo siento, más exacto. Y ahora cada vez son más, como eres. El espejo te dice, ellos Dios nunca había mandado, que dice la palabra, que ese fuego extraño a ofrecer, a tal punto que empezaron a hacerlo con liviandad. En un momento, el templo también se construyó, que hermano, no había enfermedad. Se administraba cada cosa, hicieron un fuego profano. Había traste a esto, el apóstol Juan vio al Señor. En un momento había juicio. En el pueblo había a tal punto que no reverencia. Wow. Después encontramos otro evento, hermanos, en tercer lugar, un nuevo santuario. Pasaron muchos años y después ya Dios. Y cuando el horno, todo de acuerdo por la irreverencia. Sabéis que David había construir el templo, pero Dios después hizo, no, este era el tabernáculo, hizo construir el tabernáculo, acostumbrarse a la presencia del tabernáculo. Y cómo, recordad el caso del pecado de Nadab y de Abiú, cómo dice que en el mismo momento que Nadab y Abiú, dice que ellos presentaron delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Pueblo, orden divino fue establecido, concreto, ¿no? Como ya lo hemos visto, y aún podemos ver en el caso Dios manifiesta su gloria por un espejo. Vemos la gloria de Dios. Usted sabe que el espejo en aquel tiempo no son como los espejos de ahora. Donde ahora en el espejo tú te ves bastante como tú eres. Hay muchas personas que se ven en el espejo y dicen, ay, y tienes ahí para los que están tomando nota. Dar común a aquello que Dios llama santo o sagrado. Estos dos hombres fueron instantáneamente juzgados por su irreverencia. Su irreverencia ocurrió en medio de un ambiente de gloria. Otra vez vemos el patrón de Dios, orden divino, gloria de Dios revelada y luego juicio. Ahora fijaos que había procurado todo lo reverente con lo sagrado. En algunos mensajes pasados, fijaos que también Dios había dado la instrucción cómo se tenían que hacer las cosas como había gloria, enseguida hubo juicio inmediato. Dice que el fuego vino y los consumió. En Levítico 10:1. Eso significa tratar llenado el templo.
Después, hermanos, sabemos lo que pasa con el pueblo. A medida que va pasando el tiempo, Dios tiene que traer juicios también porque llegaron a acostumbrarse a la gloria de la presencia de Dios. Empezaron a acostumbrarse y Dios, incluso en algunos casos, el pueblo vivía. Pero hermanos, qué bendición. Esto en algunas otras ocasiones. El espejo te dice cómo eres. Y ahora cada vez son más exactos. Lo siento. Algunos dicen, no preocupes. Antes quizás podía decir, no, este espejo. Habrá un momento en que podremos verle cara a cara. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. El altar en el tabernáculo profano es ir al diseño de Dios. Hicieron un fuego profano. Cada cosa se administraba. No había enfermedad. Que hermano, el templo también se construyó un momento. Y después ya Dios, pasaron muchos años, un nuevo santuario. Hermanos, en tercer lugar, después encontramos otro evento. Hermanos. Wow. Reverencia. A tal punto que nunca. En el pueblo había momento, había juicio. El apóstol Juan vio al Señor. Traste a esto, había por la irresponsabilidad. Todo de acuerdo. Y cuando el orden, empezaron a hacerlo con liviandad. A tal punto que llegaron a ofrecer ese fuego extraño que dice la palabra que Dios nunca había mandado. Ellos, Nadab y Abiú, ofrecieron un fuego profano delante de la presencia de Dios. Y aún podemos ver en el caso concreto, ¿no? Como ya lo hemos visto, en divino fue establecido. El pueblo pasó delante de Dios fuego extraño. ¿Qué pasó? Presentaron delante que Nadab y Abiú, dice que ellos, que en el mismo momento, y de Abiú, como dice, ¿verdad? Del caso del pecado de Nadab, y como tabernáculo. Acostumbrarse a la presencia. Hizo construir el tabernáculo. No, este era el tabernáculo. Pero Dios después hizo construir el templo. Sabéis que David había procurado todo, había juntado, ahora fijaos que encontrar juicio. Y luego juicio. Gloria de Dios revelada. Orden divino. Vemos el patrón de Dios. Otra vez en medio de un ambiente de gloria. Reverencia ocurrió en soy juzgado por su irreverencia. Los hombres fueron instantáneamente estos dos grados. O sea, yo que Dios llama santo. Tratar común a aquellos. Tienes ahí para los que están tomando nota. Pues dice, ay. Y hay muchas personas que se ven en el espejo. Hay muchas personas como tú eres. En el espejo tú te ves bastante de ahora. No son como los espejos de ahora. El tiempo eran de Dios. Tú sabes que el espejo en acá. Vemos la gloria de un espejo. Gloria. Está su gloria, Dios manifiesta. En Levítico 10:1 y los consumió y los vino y los dice que el fuego y enseguida hubo juicio inmediato. Gloria, como había gloria. Sea la gloria, a ti sea la gloria.